La ministra nos había hecho la presentación ya de los indicadores sociales de la Amazonía. Nosotros, de igual manera, hemos recopilado algunos datos. Por favor, nos esperamos ahí un momento. Algunos datos que son importantes que la ciudadanía y nosotros reconozcamos, las autoridades presentes, porque el objetivo común del encuentro justamente es poder comprometernos hacia la reducción de estas brechas que existen en este momento. El 40% de la población de la Amazonía no cuenta con cobertura de agua abastecida por la red pública. Todavía nosotros recogemos el agua del río en baldes, en tanques, recogemos el agua lluvia para nuestras comunidades. Es la realidad, es contra lo que debemos luchar en este momento. El 78% de amazónicos es analfabeto digital, no sabemos cómo utilizar siquiera un computador. El 85% de los jóvenes no logra acceder a la educación superior. Imagínense que el dato que nos daba la ministra sobre cuántos acceden al bachillerato, al sistema de educación básica, me parece que se llama, cuántos de los que se gradúan ingresan a la educación superior. El 85% de jóvenes amazónicos no puede insertarse ni en institutos, peor en universidades. Ahí están retos súper fuertes contra los que tenemos que luchar. El 54% es la brecha de incidencia por consumo. Y quiero que, por favor, adelantemos lo siguiente. Y quiero que visualicemos esto, compañeras y compañeros. Cuando hablamos de la pobreza por consumo, que yo nos había explicado, Berenice, de qué era lo que se trataba, nosotros hemos identificado, según los planes de ordenamiento territorial que manejamos acá en cada uno de los territorios, datos como esto. Parroquias que se encuentran con el 100% de NBI. ¿Sí? Esta es la realidad que tenemos. Cómo de manera conjunta, articulada, luchamos entonces para cambiar estos datos que son la realidad. Son las parroquias más pobres de nuestra región, no solo de la región, sino del país, pero están ubicadas en nuestra región. Y estamos hablando de, en este momento, cerca de 50,000 habitantes. Sigamos, por favor. Entonces, en función de toda esta realidad que vivimos, en base a las luchas que se han generado en Amazonía, tenemos la ley amazónica. Esta ley, que para algunos no es la ley perfecta, siempre lo decimos, pero es la ley que nos brinda la oportunidad para cambiar la realidad que tenemos. Esta ley crea dos instancias. El Consejo de Planificación y Desarrollo, que está conformado por 11 integrantes y de los cuales 5 son parte del Ejecutivo del nivel de gobierno. Son 3 integrantes de los gobiernos autónomos descentralizados, la academia, el sector productivo, pueblos y nacionalidades. Este consejo es el que analiza y define la política para la Amazonía. Este consejo es el que tiene el reto, integrado por el delegado del presidente, que en este caso ha recaído la responsabilidad en don Alex Hurtado. Tiene que articular con gobiernos autónomos descentralizados, con el sector productivo, con la academia, con otras entidades para poder cambiar la realidad y priorizar las acciones que se van a desarrollar en Amazonía. Pasemos, por favor. La ley nos habla entonces de que es importante tener una planificación integral. Y en función de eso, la Secretaría Técnica se ha articulado con actores como la academia, SEMPLADES, los mismos gobiernos autónomos descentralizados para trabajar en una actualización de la planificación integral. Hemos avanzado bastante, estamos en un proceso de concluir esta planificación en la que muchos de ustedes fueron partes. Esta planificación pretende garantizar el desarrollo para mejorar la calidad de vida de los habitantes, conservar el ecosistema, generar un desarrollo sostenible, trabajar en promover o mantener la biodiversidad, el patrimonio cultural, la memoria social. También la planificación integral nos va a permitir generar un modelo de gestión que sea más efectiva y más asentada a la realidad del territorio, que podamos diversificar la productividad
con un modelo de desarrollo deseado y sostenible que permita mantener los recursos renovables y no renovables, que garantice los derechos individuales y colectivos en énfasis de la atención prioritaria a pueblos y nacionalidades. Pasemos, por favor. La ley abarca los aspectos social, ambiental, económico, cultural, principalmente. Y aunque no está inmersa el tema de los asentamientos humanos, muy acertadamente el Consejo de Planificación tomó la decisión de incluir ese tema dentro de los aspectos a tratar para lograr, en función de aquello, ordenar el territorio que nosotros tenemos. El Consejo ha emitido ya unos lineamientos para priorizar la intervención que se debe realizar en la Amazonía. En las mesas técnicas se va a poder ampliar un poco más los temas. Continuemos, por favor. En el interno de la ley encontramos el tema de los principios, aspectos en los que nos dice a los amazónicos por qué tenemos que tener un trato diferente o en qué aspectos tenemos que tener el trato diferente. Y los principios, por ejemplo, en el literal E, habla de que los amazónicos debemos tener un acceso preferente no solamente al tema del empleo, sino también a poder ser parte o trabajar en el tema de los recursos naturales que existen en la Amazonía y también en temas que generen desarrollo y sostenibilidad en la Amazonía. El empleo preferente es uno de los temas relevantes y la inclusión de personas de pueblos y nacionalidades en el sector público. Esta tarea se ha avanzado con el Ministerio de Trabajo en coordinación con el Consejo de Planificación para ir generando instrumentos que garanticen la aplicabilidad de este mandato de ley. Se ha generado entonces un acuerdo ministerial que permite este mandato de ley. La disposición quinta, en cambio, nos habla de todos los bienes y servicios que deberían contratarse también en la localidad y que los amazónicos deberíamos poder contratar. El CERCOP ha generado una resolución, la número 95, para la aplicabilidad de este mandato. Continuemos. La ley ya hablando del tema de la protección en el tema de salud y en educación, que no son aspectos en los que vamos a profundizar, pero un poco solamente para hacerles referencia cuando dice que debe existir pertinencia en las políticas que se aplican en Amazonía. Por ejemplo, nos dice que en salud se deben crear incentivos para que los profesionales en el área, o sea, los médicos, ¿no es cierto?, puedan atender en toda la región amazónica, ¿sí? Además, invita a que los GATS puedan ahora también invertir en estas infraestructuras, ¿no es cierto?, que puedan construir, dar mantenimiento, que puedan dotar de equipamiento. La ley también nos habla de la responsabilidad que tienen los municipios sobre cómo mejorar las condiciones de vida de los habitantes y es generando obras que vayan en función de dotar de agua potable, el sistema de alcantarillado, el saneamiento ambiental, aspectos relevantes para el buen vivir del individuo. También nos habla sobre las personas con enfermedades catastróficas y aquí hay un proyecto que el Consejo de Planificación ya lo ha aprobado para que estas personas garanticemos que estas personas puedan continuar su tratamiento médico contando con hospedaje, alimentación y transporte durante el periodo de atención. Pasemos, por favor. Igual en educación nos hace una referencia de que es necesario revisar la política de educación en Amazonía y que al igual deberían generarse programas de becas y de créditos y carreras y profesiones acordes a lo que necesitamos en la Amazonía, ¿sí? El ente rector en el sistema de educación superior va a ser la CENESID. Dice que en educación el Estado debe generar incentivos para los profesionales de educación para que asimismo puedan brindar su servicio en toda la Amazonía. Los gobiernos autónomos deben hacer la inversión en infraestructura, mantenimiento, transporte de los estudiantes como parte de la responsabilidad y el cambio y desarrollo de la Amazonía. Pasemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que esta es la parte importante porque ya nos decía el presidente del Consejo, tenemos la ley, pero la ley también nos da los recursos
Y es ahí que es necesario que nosotros nos enfoquemos en que hay un financiamiento que va a devolverse a los amazónicos y que debe ser invertido en aquello que se considera prioritario. El 58% de ese financiamiento llega a los gobiernos municipales. Es decir, 219 millones se van a distribuir para los 41 municipios. El 28% del financiamiento llega a las prefecturas, el 10% a las juntas parroquiales y el 4% a la Secretaría Técnica. Un recurso importante que además debe ser auditado y al cual la Secretaría Técnica tiene la responsabilidad de dar el seguimiento para que de manera efectiva ese financiamiento llegue hacia las obras y los sectores que lo necesitan. Continuemos, por favor. ¿En qué invierten cada uno de ellos según su competencia? Lo habíamos mencionado ya, pero es importante aclararlo. Es la condición, les doy la plata, pero les pongo la condición de en qué deben invertir. Municipios en agua potable, alcantarillado, saneamiento, depuración de desechos. Los gobiernos provinciales en el fomento agroproductivo y agropecuario, en la transportación intermodal y en la reparación ambiental. Los gobiernos parroquiales, por su parte, tienen la posibilidad de establecer convenios con las otras entidades para desarrollar cada uno de sus territorios. La Secretaría Técnica, el 85% del financiamiento lo debe trasladar a inversión y el 15% para gasto corriente y operativo de la institución. Continuemos, por favor. El Fondo Común es la otra asignación que nos viene a los amazónicos y la cual tiene que ser analizada porque el fin no es manejar los proyectos, el fin es poder generar incidencia, invertir estos recursos en temas que sean realmente relevantes para la Amazonía. En este momento contamos con un monto cercano a los 50 millones de dólares, que seguramente no logra satisfacer todas las necesidades que tenemos, pero que si somos organizados y orientamos bien los recursos, podemos realmente invertir en lo que se requiere. Continuamos. El 30% de este financiamiento viene para las áreas directas de influencia de los proyectos extractivistas, háblese minería, petróleo e hidroeléctricas. El 70% la ley señala que debe distribuirse de manera equitativa, solidaria, en proyectos que sean de relevancia, de interés, alcance y cobertura para la región. Continuemos, por favor. ¿En qué entonces nos manda ya la ley a invertir? En planes de vida para pueblos y nacionalidades, en la contratación de los estudios de pasivos ambientales, en que se garantice el derecho de las personas con enfermedades catastróficas, con transporte, alimentación y hospedaje, ¿no es cierto? En que creemos el Fondo Semilla para las universidades, pero que también aportemos para la creación de las carreras y también se invierta en la economía popular y solidaria, ¿sí? Financiamos planes, programas y proyectos a las organizaciones legalmente constituidas y habilitadas para el manejo de fondos públicos, al Ejecutivo y también a los gobiernos autónomos descentralizados. Pasemos, por favor. Estos son un poco los proyectos que ya en este momento han sido aprobados por el Consejo, la Agenda de Transformación Agroproductiva Amazónica, que lo ha presentado el MAC, que se va a desarrollar en toda la región, en cada una de las provincias. Un monto de 13 millones de dólares para 4 años, la construcción del bloque de aulas para la carrera de comunicación, que es un mandato de ley, 1.355.000 dólares, que ya también fue aprobado, y el fortalecimiento de la cobertura logística para las personas con enfermedades catastróficas. El proyecto está por 6.964.000 dólares y nos va a alcanzar para atender a cerca de 3.000 personas con enfermedades catastróficas. Continuamos. Los retos, justamente, el más grande, lograr la articulación entre todos los sectores, del gobierno central con el Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados y la Secretaría Técnica. Lograr esa articulación para desarrollar una adecuada planificación es nuestro mayor reto. La siguiente. El objetivo en común que deberíamos tener, lograr ese ordenamiento y la planificación
para mejorar condiciones de vida de los habitantes de la Amazonía. Ese es el objetivo que todos nos hemos planteado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con políticas con pertinencia, creadas acorde a las realidades y necesidades de los amazónicos. Que las acciones que se realicen en territorio sean adecuadas y que todos, de alguna manera, coadyuvamos con los recursos que tenemos para mejorar esos indicadores que vimos en un inicio. Muchísimas gracias a todas y todos. Aplausos. El gobierno de todos.